al programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López, director del programa Un Encuentro con Jesús de la Iglesia Adventista Hispana de San Bernardino en California. Antes de entrar a este quinto segmento, vamos a pedir la dirección del Señor para que sea su Santo Espíritu el que se manifieste tanto en nuestras vidas como en su vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento rogamos tu dirección, tu revelación, para que al presentar tu palabra, seas tú quien se presente a través de estos medios de comunicación. En tus manos lo encomendamos y rogamos que seas tú quien impresione nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este segmento estudiaremos la caída de Jerusalén. De acuerdo con 2 de Crónicas 36, 19, dice la palabra de Dios: y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos desleales. Tras 2 años de asedio, los ejércitos babilónicos entraron en Jerusalén. El rey Sedequías intentó huir, pero fue arrestado, sus hijos murieron y él fue cegado y llevado cautivo a Babilonia. A causa de la terca negativa del pueblo a arrepentirse, Jerusalén fue destruida. También fue destruido el templo, centro religioso de Israel. Allí murieron falsos profetas y fueron destruidos los ídolos abominables en los que confiaban. Considere, Jeremías había sido arrestado, pero ahora Jeremías es liberado, de acuerdo con Jeremías 41. Palabra de Jehová viene a Jeremías después de que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando en cadenas entre los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. ¿Por qué liberó Nabuzaradán a Jeremías y lo trató respetuosamente? Imaginemos la situación. El ejército babilónico rodea Jerusalén. Algunos habitantes de la ciudad salen y ella llega a su campamento. Al preguntarle por qué abandonan la ciudad, les cuentan que el profeta Jeremías recibió de Dios la orden de que se rindieran a los babilonios. A través de estos testimonios, los babilonios tuvieron la oportunidad de ser conscientes de que estaban siendo usados por Dios para castigar a Judá. Las condiciones que pusieron para el retorno. Entonces, dice la palabra de Dios en Jeremías 29, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios conoce el fin desde el principio. Aún mientras la gente en Jerusalén estaba peleando todavía con los babilonios, aún esperando que las palabras de los falsos profetas fueran ciertas, Dios estaba usando a Jeremías para hablar del futuro a los que ya estaban en Babilonia, a aquellos que finalmente irían ahí. Ya que ellos fueron castigados por sus pecados, solamente podrían retornar cuando se hubiesen arrepentido sinceramente de ellos. La disposición de Dios a perdonar a sus hijos
descarriados había sido predicha muchos siglos antes, de acuerdo con Deuteronomios 30, del 1 al 4. Hoy sigue siendo misericordioso y paciente contigo y conmigo y con todos nosotros. He aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, se ha agraviado su oído para oír. Interesante. Vienen los 70 años, de acuerdo con la revelación de este segmento para este día. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Aunque ya no había templo, Dios pidió al pueblo que siguiese orando por la tierra de su exilio. Debían pedir por la prosperidad de la ciudad donde habían sido deportados, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y en la paz de Dios, usted y yo también podemos tener paz. Ellos debían vivir en Babilonia como si nunca habían de regresar, de acuerdo con Jeremías 29, 5 al 6, pero con la seguridad de que regresarían cuando llegase el momento oportuno. 70 años después de la primera deportación, en el 605 a.C., Daniel intercedió por su pueblo ante Dios, de acuerdo con Daniel 9, y ante Ciro. Dice la palabra del Señor en Profetas y Reyes, página 351. Entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio, se contaban patriotas cristianos, hombres que eran fieles a los buenos principios como el acero y que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios, aun cuando lo perdiesen todo. En la tierra de su cautiverio, estos hombres habían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser representantes, no debían en caso alguno transgredir con los idólatras, sino considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. Y así lo hicieron. Honraron a Dios en la prosperidad y en la adversidad, y Dios los honró a ellos. Si tú honras a Dios, si nosotros honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros. ¿Quieres que Dios te honre? Reconoce su palabra, acepta su palabra, cambia tu vida, acepta los llamados de Dios, acepta los mensajes de Dios para que Dios obre tanto en ti como en los que te miran, en los que te escuchan y con los que convives. Si nosotros lo hacemos y tú lo logras hacer, seremos tanto tú como nosotros una bendición para todos aquellos que nos rodean. Algo interesante para la gloria del Señor. Tú y yo vivimos en este mundo esperando la pronta liberación de la cautividad del pecado. Decide hoy ser fiel a los principios de Dios y toma la decisión de honrarlo, como lo hicieron estos cautivos. Si tú tomas la decisión de honrar a Dios, serás más que feliz tomando buenas decisiones para la honra y gloria del Señor. Oremos para que esto se haga una realidad en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que nos escuchan. Señor Dios Todopoderoso, tómanos en tus manos y cuando vengas, llévanos a morar contigo por obedecerte aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga y nos prospere en el nombre de Cristo Jesús. Amén.